Jorge, tuvimos una charla telefónica el lunes en función de que era el día después de las elecciones. Corrió algo de agua debajo del puente. Fueron surgiendo algunos análisis de diferentes personas. ¿Qué te va dejando ese tamiz de los días? ¿Qué lectura más asentada te va quedando de lo que pasó el domingo? Sí, varias, ¿no? En primer lugar, escuchaba a Sheila Vilker, que es una consultora política, que decía, bueno, este año ha sido una montaña rusa en términos de lo que viene pasando en las elecciones, ¿no? Creo que algo así hablábamos el lunes también. Sheila Vilker es una politóloga que tiene una consultora. Y me parecía interesante porque efectivamente, digamos, recordemos la elección de Adorni, la elección de la ciudad de Buenos Aires, que gana Manuel Adorni en mayo, y que ubicaba a Milei en un lugar de decir, bueno, este año va a ser invencible. Después, bueno, se sucedieron las elecciones provinciales con resultados no tan positivos para el gobierno nacional, hasta llegar a la elección provincial de la provincia de Buenos Aires, que fue muy negativa para la Libertad Avanza. Claro, se dieron elecciones antes en Corrientes, que venían en Santa mostrando, Fe. Sí. Y finalmente, bueno, esta elección del domingo me parece que responde una de las preguntas que veníamos haciendo, que es, bueno, ¿qué iba a pasar con el voto de derecha, no? Y me parece que el voto de derecha ahí se consolidó en esta opción de la Libertad Avanza. Hay muchas explicaciones que uno puede tratar de hilvanar para entender, para comprender el voto. Al mismo tiempo decir que finalmente el resultado de esta elección no difiere tanto de otras elecciones legislativas anteriores en términos de el voto peronista, el voto de derecha o antiperonista, ¿no? Me parece que hay guarismos que más o menos son similares. Sí es de destacar la menor concurrencia a votar, que ha sido la más baja desde la recuperación de la democracia en este tipo de elecciones. Y bueno, me parece que el voto de derecha ahí ha ido, o el voto o algo del voto independiente también, a un valor que me parece determinante para esta elección, ha sido determinante, que es la estabilidad, ¿no? Me parece que esa cuestión, el escenario, digamos, de un lunes negro en términos del precio del dólar, en términos del precio de los bonos, de las acciones, de los mercados, como se suele decir, indudablemente ha sido una de las tantas causas que uno podría encontrar, ¿no? El dólar bajo, el precio del dólar estable y lo más bajo posible siempre ha sido un valor en este país muy relevante. Recordemos que ese ha sido el sostén del gobierno de Carlos Menem en su momento, que también en un momento de recesión, en un momento en donde las variables económicas ya iban cediendo, en el año 1985 también, ¿no? Obtuvo un gran triunfo en ese momento Carlos Menem con algunas políticas similares a esta. Pero en todo este marco uno puede introducir ahí otras cuestiones. Me parece que también cuando pensamos en este voto de derecha o antiperonista, y que también está nucleando, me parece que también está articulando algo del voto independiente, o al menos en esta última elección, bueno, tenemos que empezar a valorar otras cosas también, ¿no? Quería ahí, en algo que dijiste, el tema, dijiste la palabra estabilidad. Y en estos días que pasaron, yo leí lo que escribió Mario Tilly, un reconocido tuitero justicialista, que regresa a su ciudad azul a votar, va cada 2 años y se junta con los compañeros de la escuela a comer, ¿no? Y yo lo leía esto, no quiero aburrir, pero básicamente te lo quiero leer a vos para ver qué se te ocurre. ¿Lo leíste? Sí, lo leí. Lo leí. Sí. Viste que él dice que
toda esa gente diversa. Algunos tienen campos, otros trabajan en sectores relacionados con el campo, pero hay quien trabaja en la venta de autos, veterinario, un ingeniero agrónomo, peones. No tienen tiempo de Majul ni de Alberto Fernández, y dieron sus razones, ¿no? Y los incluye en ese 30% de los argentinos que llegan a fin de mes y que pueden pensar en irse a las Toninas, dice él, el mar argentino, o irse al sur de Brasil, o ahorrar $100 por mes. Ese 30% al que no le va tan mal, le puso el voto porque hubo un desbarajuste previo a las elecciones y esa gente tuvo miedo de perder esa estabilidad que vos mencionabas. Que es un valor que hoy es el opuesto estricto del peronismo, o si se quiere, del peronismo kirchnerista más precisamente, pero digamos del peronismo en general hoy, ¿no? El peronismo sigue de un modo u otro hegemonizado por el kirchnerismo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una cuestión relevante. O sea, un triunfo del peronismo implicaba la desestabilización, ¿no? Un triunfo de Milei implicaba la estabilización. Esa es la lectura que hizo la gente, el 40%, 4 de cada 10 argentinos que votaron esa. Más allá de esos fanáticos que le ponen el micrófono, se ha visto en estos días, no, yo tuve que cerrar la tienda, me va mal, pero tengo fe en que esto va a cambiar, le voy a volver a votar. Más allá de esa gente, dentro de ese 40%, mucho de gente a la que no le va mal. Sí, yo creo que esa es una de las aristas del voto, ¿no? Del domingo, la estabilización, que hoy quien da la garantía de esa estabilización es un presidente inestable. O sea, el presidente sigue siendo Milei, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Sea cual sea el resultado del domingo, el presidente va a seguir siendo Milei. Hoy lo vemos de saco y corbata, hoy lo vemos aparentemente con una actitud más moderada, más victoriosa, pero sigue siendo Milei. Y sigue siendo lo que representa Milei, no solo en términos de la estabilidad, de esta estabilidad económica, que obviamente, Sergio, nosotros hemos vivido en otras épocas del país también este tipo de plan económico, y sabemos que genera efectos extremadamente negativos, ¿no? En términos de la producción, en términos de el achicamiento del aparato productivo argentino y por ende del empleo, ¿no? Sí, la película es la misma, difícilmente tenga un final diferente. Que aquella puteada famosa de Federico Lupi Arteche, que cierra la financiera y él había vendido la fábrica de botiquines para poner toda la plata ahí. Arteche y bueno, es el final de Plata Dulce. Claro, al mismo tiempo también ha habido una saturación. Nosotros que nos gusta la política y que estamos informados constantemente y que tratamos de escuchar diferentes cuestiones, a todos nosotros nos saturaron las últimas semanas, ¿no? Previo a las elecciones. Hubo una serie de escándalos, Andis, Expert, no nos olvidemos, La Libertad Avanza ganó por un muy estrecho margen y todavía hay que hacer el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires, es un resultado de empate, pero ganó con un candidato que lo bajaron por presuntas conexiones con el narco, presuntas porque, bueno, no hay una condena judicial, pero estaban a la vista, por eso se bajó, si no se hubiese bajado, ¿no? El Movistar Arena, bueno, uno puede enumerar un montón de situaciones que se han dado, renuncias en el gabinete. Y me parece que ahí hay una cuestión de época que es importante también de valorar. No le importó nada a la gente. Que cada uno de nosotros vive en una burbuja, Sergio, ¿no? O sea, hoy la socialización, más o menos, por supuesto que no nos pasa a todos, ¿no? Uno trata, fíjate lo que estoy diciendo, uno trata de hablar con gente que no piensa como uno. Uno trata, ¿no? Uno intenta.
Pero después, si uno no intenta eso, la misma lógica de hoy de socialización a través de las redes sociales te lleva a que el ecosistema en donde vos habitas es más o menos vinculado o en línea con lo que vos pensás, ¿no? Y eso me parece significativo porque estos caos también, el presidente diciendo una cosa, después contradiciéndose, los funcionarios diciendo una cosa, contradiciéndose, el canciller, después de un acuerdo con Estados Unidos, renunciando la misma semana de las elecciones. Porque esa arista también hay que pensarla, ¿no? Se votó la estabilidad o la permanencia del gobierno de Milei en este marco. Y hay muchas preguntas para hacerse ahí, pero siguiendo este hilo, el canciller mismo renuncia esa semana, ¿no? Antes de las elecciones. La Comisión Libra avanzando y descubriendo cada vez más nexos de la Casa Rosada, de lo más encumbrado de la Casa Rosada, con la estafa misma. Y vos fíjate que Donald Trump tiene una dinámica similar en la gestión y en su forma de llevar adelante. Las contradicciones, el decir un día una cosa, el decir otra, las bravuconadas, las agresiones, las medidas intempestivas contra los inmigrantes. La crítica a Brasil, la foto con Lula. Totalmente. Y vos decís, ¿y dónde está parado? El comunismo y la foto con claro. Putin. Y vos decís, ¿cuál es el sentido? Bueno, el único sentido que se puede encontrar de esto es un guión de la derecha global, que es la producción del caos, ¿no? Y frente a la producción del caos, vos te presentás, o estos líderes de la derecha se presentan como quienes pueden hacer con ese caos, ¿no? Quienes pueden gestionar el caos, quienes son los únicos capaces de gestionar el caos. Bueno, en medio de este caos, lo votás a Milei, que está loco, y por ahí como está loco, puede, ¿no?, gestionar esto. Pero ahí también hay un efecto frente a ese bombardeo de información y ese caos, que es lógico, que cada uno se repliega más en su burbuja. Y se no repliega no su sale burbuja, de la burbuja. y no sale ni siquiera para ir a votar. Claro, pues, claro, porque además está la hostilidad de lo que viene de afuera. Lo pongo en Twitter, lo pongo en Facebook. Claro. Lo que pienso, no lo pongo en la urna. Y si salís a votar, bueno, también puede ser que votes esa opción que te está dando esa burbuja, ¿no? Entonces, esa es una condición, es una situación de la época que uno no puede obviar. Y a ver, todo lo que venimos hablando del gobierno de Milei va a continuar y se va a profundizar, Sergio. Eso no va a cambiar, ¿no? Más allá de cuáles hayan sido los argumentos para este voto, ¿no? Mira, hubo una situación que se dio en un móvil de Crónica. Yo acá tengo el audio. También sería interesante verlo en video, pero que le están haciendo una entrevista a un jubilado. No sé si la vieron. No. Acá se los puedo pasar, si quieren les paso el audio y lo graficamos. Sí, ¿cómo y lo no? graficamos para sí. graficar. O sea, me quiero detener en 2 puntos, Sergio, Flor, si les parece. Uno, llamar la atención de esto. O sea, el que va a seguir gobernando va a ser Milei. Hoy con formas más moderadas, pero va a seguir, va a volver Milei. El Milei que conocemos va a volver. Y la otra, ¿qué hace el peronismo, ¿no? O la oposición, ¿no? Fíjense, es la estación de Constitución. Un jubilado, le están haciendo una entrevista a un jubilado que está hablando de los vaivenes del país, ¿no? Y aparece un muchacho por atrás. Lo vi. Que nosotros estamos así. Claro, cíclico. Estamos así. ¿Puedo mandar un beso a mi mamá, por favor? Vieja, te amo. Bueno, Gracias. gracias. Muy bien. Hay que laburar, ¿no? Esa, si usted pone la política de por medio, nunca va a comer. Bueno, sí, gracias. Esa es la verdad. Si vos te levantás y trapilás tu ¿Encontró camiseta, Gerardo no vas a propuestas tener en esta nunca campaña? nada. Bueno, hay de todo, ¿eh? Sí, pero hay de todo en la vida. El jubilado termina diciendo ahí de todo. El muchacho pasa por atrás. El muchacho pasa por atrás. Y, a ver, espérenme que se me dispara un audio ahí. Entonces, me parece interesante esto para graficar algo de lo que venimos hablando, ¿no? Porque está hablando un jubilado,
que no llega a fin de mes. Está hablando con un medio. Y esta otra persona se siente autorizada a decirle, anda a laburar. Y vos ves la imagen y ves que es un jubilado que tiene una edad avanzada para seguir trabajando. Anda a laburar, si no transpirás la camiseta, este país no va a salir adelante. Claro, ¿no? Aguante mi ley, digamos, ¿no? También manda un saludo a la mamá, qué sé yo. Sí, sí, se mete al móvil tipo, bueno, veo una cámara, saludo vieja. Pero bajo mi pensamiento me importa 2 pepinos lo que esté diciendo el señor. Claro, y como si no tiene consecuencia lo que dice. No es que vuelve al barrio y le dicen, che, boludo, bardeaste un viejo. ¿Por qué haces esto? La mamá no le dirá, che, ¿por qué lo trataste mal al jubilado? ¿Cómo va a tener consecuencias si ese jubilado u otros jubilados a 25 cuadras de ahí en el Congreso todos los miércoles los cagan a palo y no tiene consecuencia tampoco? Y no tiene consecuencia tampoco. La consecuencia es que Burrich obtiene el 50% de los votos. Y va al Senado. Claro, se habilita eso. Se habilita eso y digamos, el problema de estas burbujas es que tienen una normatividad, una regulación, ¿no? Unas reglas. Donde todo vale. En donde todo vale. Y lo que hemos charlado en otras veces, ¿qué pasa cuando ese juego, entre comillas, de las redes sociales empieza a ocupar la vida pública, ¿no? Y esa agresión, esa violencia de las redes sociales se puede dar acá en el medio de un móvil. Y un tipo que pasa por ahí es capaz de decirle algo al jubilado que el jubilado lo ofende, ¿no? Y eso se normaliza. Eso se está normalizando. Y ese es el escenario de país que tenemos, de vuelta, lo que hemos dicho hace varias semanas ya. Un gobierno nacional que adquiere tintes autoritarios y una tendencia autocrática, ¿no? Ahora, frente a eso, ¿qué es lo que viene construyendo el peronismo en sus diferentes variantes? ¿Cuál es la propuesta alternativa? Nada. O peor, el caos. Aparece el peronismo como el nombre del caos, como el nombre de la desestabilización. Entonces, me parece que ahí hay una tarea muy profunda para llevar adelante, ¿no? ¿Cómo se reconstruye eso? ¿Cómo se reconstruye con una propuesta política y económica que no genere el caos, que no genere la idea de una desestabilización? La Unión ¿no? Cívica Radical, más allá de que fue absorbida por el PRO, primero por la Libertad Avanza también, pasa 3/4 de lo mismo. Hablamos esta semana, el día martes creo, con el legislador provincial Dante Rossi, alfonsinista, a propósito, hoy es 30 de octubre, hoy se celebraron las primeras elecciones todavía en dictadura para ir a la democracia, las elecciones que ganó Raúl Alfonsín sobre Ítalo Luder, y en tercer lugar el bisonte, el doctor Oscar Allende. Decía, la Unión Cívica Radical, en su mínima expresión, también un partido que tenía un ideario que subyugaba a buena parte de la sociedad. Prácticamente diluidos dentro del fenómeno de la Libertad Avanza, como charlábamos el lunes en el Congreso de la Nación, ¿no? El crecimiento que ha tenido la Libertad Avanza no ha tenido que ver con que el peronismo pierda bancas, sino que los que la han perdido han sido fundamentalmente el PRO, el radicalismo, algunos partidos provinciales, ¿no? Claro, la composición de la Cámara es, en cuanto a las bancas que tiene el peronismo, es la misma. Y ahí me parece que la pregunta es si la tarea de la oposición es simplemente esperar que este plan económico fracase, ¿no? O también es construir alguna alternativa viable frente a este escenario, ¿no? Creo que lo decíamos el lunes, Lula perdió muchas elecciones en Brasil y él era una amenaza a los mercados, ¿no? Bueno, eso lo fue torciendo a medida que fue acercándose a poder ganar las elecciones. Se fue acercando a algunos políticos que eran sus adversarios y fue construyendo con ellos. Claro, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas.
Bueno, ahí me parece que hay una cuestión. Incluso uno puede decir, bueno, ¿cuál es el plan político, económico del peronismo? Y es difícil encontrarlo, Sergio, y la realidad es que La Libertad Avanza ahora va por la reforma laboral, va a ir por la reforma tributaria, va a ir por la reforma previsional. Eso existe, está. Ahí hay claramente un plan de La Libertad Avanza, ¿no? Que podemos decir que es cruel, que es un plan de ajuste, y todos los adjetivos que nosotros le ponemos y las valoraciones que indudablemente van a tener efectos muy graves. Pero el peronismo a mí me parece que está fallando y que se puede construir un plan de estabilización peronista, ¿no? Parece que quienes históricamente han dado algún orden en muchos casos en este país frente a situaciones caóticas, como fue la del 2001 o fue incluso la crisis del 88-89, ha sido el peronismo, ¿no? Con lo cual me parece que para adelante tenemos esas dos grandes cuestiones, ¿no? Tenemos el gobierno de Milei con estas tendencias autoritarias, autocráticas que indudablemente se van a profundizar. La pregunta sobre qué proyecto construye el peronismo, porque, y acá quiero terminar con dos cositas. A mí me da la impresión que el peronismo se está cegetizando, ¿no? Entonces, viste que con la CGT, che, ¿cuándo hacen paro? Che, ¿cuándo hacen paro? Che, ¿cuándo hacen paro? ¿Qué hace la CGT? ¿Dónde está la CGT? ¿No? No hablo de un gremio acá más cercano, sino del aparato en general, ¿no? Ahora el CGT va a renovar autoridades, pero hay un gran silencio, ¿no? Y me parece que también el peronismo ha caído en esa disputa de cúpula sin bases. Tan grande que abarca 2 años de silencio. Claro. Y el peronismo me parece que está en una situación similar, ¿no? Y el otro elemento que me parece significativo es la cuestión de, bueno, ¿cuál es el apoyo de todo este plan de estabilidad de Milei? Estados Unidos es el único apoyo, ¿no? No es poco, ¿no? Una de las potencias mundiales. Ahora, ese Estados Unidos, hoy presidente Trump, ¿es sólido? ¿Es consistente? Tiene unos líos internos. Claro, tiene unos no problemas tiene aprobado el grandes, presupuesto, ¿no? Tiene parada la administración pública. Tiene parada la administración pública, que eso está generando una serie de consecuencias terribles, porque hay muchísima gente que no cobra el sueldo en los Estados Unidos y proveedores del Estado que tampoco cobran, Sí, ¿no? sí. Pero además con racias a inmigrantes, con intervención de fuerzas federales en territorios estaduales, en territorios jurisdiccionales ajenos al ámbito nacional. Una semana antes de las elecciones en Argentina, 7 millones de personas protestando en las calles de diferentes ciudades, pero 7 millones. Así es. 1 millón en Boston. No nos olvidemos que 2001, la gran rebelión popular de 19 y 20 de diciembre de 2001, ocurrió 3 meses después de la caída de la Torre Gemela, que fue el ícono, el símbolo de la debilidad, de que finalmente Estados Unidos era frágil, ¿no? El mundo unipolar por aquellas épocas, dominado por Estados Unidos, se veía sacudido en sus cimientos, ¿no? En su corazón, en su vidriera, que eran esas Torres Gemelas, ¿no? Y después ocurrió Y el esto. Pentágono. Claro. Y también ahí la pregunta es, ¿qué pasa con el relato que se construyó en este país sobre el 2001, ¿no? Sobre la crisis neoliberal de los 90, el fracaso, la rebelión popular y después un proyecto de país alternativo que parecía emerger desde el año 2002, 2003. Da la impresión, Sergio, de que ese relato hoy está muy cuestionado, ¿no? Si no es que ha caído. Entonces, me parece que ahí el desafío es cómo inventamos un proyecto de futuro, ¿no? Gracias. Por favor.